Esta es la ciudad de Toledo, la ciudad imperial, la ciudad donde vivió San Ildefonso de Toledo. Santos, santos y santidad, eso es lo que hay en esta ciudad. Y esa santidad se probó en la fidelidad a todos los dogmas marianos, muy especialmente en el dogma de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. La Iglesia desde sus comienzos ha reconocido siempre el papel de la Virgen unida a su Hijo Jesucristo y movida por el Espíritu Santo ha ido penetrando en esas verdades de fe que hoy son los dogmas marianos. Entre estos dogmas el que estamos tratando en este programa es el dogma de la Virginidad de María y vamos a tratar de aclarar brevemente cuáles son los fundamentos de este dogma, tanto en la Escritura como en la tradición. Este tema, en la sociedad actual, que se caracteriza, yo creo que en todo el Occidente, no solo en Europa, pues por una tendencia agnóstica cuanto al pensamiento y también por una fuerte erotización social, ¿no? Puede ser visto como una cosa rancia, como algo que pertenece a una cultura medieval, como algo que está muy bien para la Virgen, pero nosotros no podemos pensar en esas cosas tan elevadas, ¿no? Sin embargo, yo estoy convencido de que la virginidad de la Virgen contiene un mensaje de progreso moral y social extraordinario, porque el sí de María, el fiat, el sí a la voluntad de Dios de que fuera madre del Salvador, es como un rayo de luz potente que ilumina dos grandes valores que ahora peligran y que son tan necesarios para el hombre que sin ellos la persona humana no podría vivir. Estos dos valores son la libertad y el amor. San Ildefonso de Toledo nació en el 617 en esta ciudad de Toledo y murió en el año 667, el 23 de enero. Fue hijo de una distinguida y noble familia de esta ciudad, sobrino de San Eugenio. Fue llamado por Lope de Vega el capellán de la Virgen, sin duda alguna por ser
enemigo de los que combatían la perpetua virginidad de María, entró en un monasterio que había aquí cerca, en los alrededores de esta ciudad, el monasterio de Agali, dedicado a los santos Cosme y Damián. Aquí estuvo él hasta que fue elevado a la silla arzobispal de Toledo en el año 657. Estamos en la iglesia de los Padres Jesuitas de Toledo, construida sobre la casa de San Ildefonso de Toledo. San Ildefonso puso todo su empeño en cantar la virginidad perpetua de María, porque detrás de la virginidad de María él veía con toda claridad el signo de la divinidad de Jesucristo. Como el sepulcro vacío habla de la resurrección de Jesucristo y nos presenta lo que los ojos no pueden ver, su concepción virginal, su parto virginal y su perpetua virginidad nos están hablando de la excepcionalidad del hombre Dios, Cristo Jesús. Algunos han tratado de poner en duda la historicidad, la realidad histórica de los textos evangélicos que fundamentan la concepción virginal de Jesús, los así llamados evangelios de la infancia, tanto el Evangelio de San Lucas, sobre todo el capítulo primero, en concreto el texto de Lucas 1, 34, 35, y también en el Evangelio de San Mateo, Mateo 1, 19. En estos pasajes se refleja claramente la concepción virginal. Los evangelios de San Lucas y San Mateo fueron escritos alrededor de los años 70-80 de nuestra era. Normalmente existían unas tradiciones orales donde la primitiva comunidad cristiana iba pasando de unos a otros, de viva voz, los relatos referentes a la vida del Señor. Es lógico que desde el comienzo los primeros cristianos quisieran conocer y saber cómo había sido el origen terreno de Jesús. De ahí que los testigos que habían vivido esos acontecimientos, al ser interrogados, refirieran cómo habían acontecido. Aquí detrás, mientras tocan estas campanas en la torre de la Catedral de Toledo, estuvo Juan Pablo II en el año 1982. Ahí visitó también y veneró la capillita donde la Virgen Santísima trajo la casulla a San Ildefonso. El mismo Juan Pablo II, el día 24 de mayo de 1992, dijo que la Virgen Santísima concibió virginalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo, a su Hijo Jesucristo, permaneciendo virgen en ese acto de la concepción, que le dio nacimiento también virginalmente. Y tercero, dijo que la Virgen Santísima, una vez que le dio a luz a Jesucristo, unido a su esposo San José, se dedicaron los dos a cumplir y vivir virginalmente la misión que le había dado el Padre Eterno. Es la perpetua virginidad de María, una virginidad que se expresa en el momento de la concepción, fiel a las palabras del ángel. Es una virginidad que expresa el que la criatura que nace en el seno de María no es un hombre concebido por la fuerza del varón, sino que es el santo, que es el nuevo Adán, que está hecho, modelado por Dios por la acción del Espíritu Santo, de la tierra purísima de la Virgen María, como Adán fue modelado del barro de la tierra según el capítulo 2 del Génesis. San Mateo recoge esta lista casi interminable
de nombres donde siempre la forma de razonar es la misma. Él quiere probar la descendencia davídica de Jesús y siempre habla, pues por ejemplo, David de Betsabé engendró a Salomón. Es un hombre, un varón, que de una mujer engendra a otro varón. Pero al final tiene que concluir diciendo que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La virginidad en el parto es la expresión maravillosa de esa humanidad nueva que nace en Jesucristo. Podríamos decir que el parto virginal, tal y como lo presenta San Ildefonso, cuando habla de esa imagen del rayo de luz que atraviesa el cristal sin dejar en él merma ni mancha, está hablando sencillamente de esa humanidad que se mostrará en la transfiguración y que aparecerá con todo su resplandor y permanencia ya definitiva en la resurrección de Jesucristo. Ese cuerpo resucitado que atraviesa los muros y que no necesita abrir las puertas para pasar, es el mismo que sale del seno maternal sin quebrantar los sellos físicos de la virginidad de la madre. De San Juan, en concreto en el capítulo 1, versículo 13, hay también un texto que según algunos autores, como Iñás de la Poterí, están referidos al parto virginal. En una de las traducciones que está presente en algunos códices, dice, el cual no de las sangres, sino de Dios fue engendrado. Esta forma de hablar no de las sangres está basándose en dos textos del Antiguo Testamento, del Levítico y otro de Ezequiel, donde se habla del derramamiento de sangre por parte de la mujer en el momento del parto. Vendría a ser para ella una forma de contaminación o de impureza. Impureza legal, se entiende claramente. En este sentido, el parto de Jesús ha sido un parto virginal, un parto sin derramamiento de sangre, no de las sangres, sino de Dios fue engendrado. Una lectura parecida hace también del versículo 35 del capítulo 1 de San Lucas, cuando dice, el santo, lo santo que nacerá, se llamará Hijo de Dios. Esta forma de hablar se estaría refiriendo también a un parto virginal, es un nacimiento santo, donde no hay esta impureza legal del derramamiento de sangre. La virginidad después del parto va muy unida a lo que ya San Lucas dice, que María guardaba todo lo que se refería a su hijo, sus palabras, sus gestos, saboreándolo en su corazón. Pues igual que guardó esas escenas entrañables de la infancia de Jesús, guardó la más fuerte de sus experiencias, la de su propia concepción virginal, la de su propio parto virginal. Y la manera de guardar esto y conservarlo en su corazón es vivir como vivió la Virgen Santísima, la virginidad que ya había concebido en su corazón antes de los desposorios con San José y que había acordado con San José, como demuestran las palabras ante el anuncio del ángel. ¿Cómo sucederá esto? Pues no conozco varón. Ese propósito se vio reforzado por la experiencia sin igual de la concepción virginal y del parto virginal, e hizo que María custodiara de manera delicadísima su virginidad a lo largo de toda la vida, hasta el momento mismo en que pudo gozar con su Hijo de la alegría del cielo. En lo que respecta al tercer momento de la virginidad después del parto, a veces se ha puesto en duda la virginidad de María basándose en esta expresión que aparece en varias partes de los evangelios, donde se habla de los hermanos de Jesús. Creo que no es necesario explicar, porque es universalmente aceptado, cómo esta expresión, hermanos, tiene el sentido
de una parentela en sentido amplio, es decir, referido a los primos o familia más lejana. Y hay que señalar que nunca se habla de estos nombres que aparecen nombrados como hermanos de Jesús, nunca se dice de ellos directamente que sean hijos de María. San Ildefonso no quiere solamente cantar la virginidad de María, no quiere solo refutar los argumentos engañosos, sino que además quiere que en el pueblo cristiano, a través de la esclavitud mariana, es decir, de una entrega total a María, se grabe en el corazón la enseñanza de esta perpetua virginidad como expresión de una adhesión inquebrantable a la fe en Jesucristo. Para ello, utiliza en gran medida la liturgia, puesto que la liturgia visigótica, la que luego conoceremos como liturgia mozárabe, ofrece la posibilidad, por la estructura de sus misas, de dar una gran doctrina a lo largo de las amplias oraciones variables de la misa. Y San Ildefonso, consciente de esto, va componiendo una serie de misas en las que introducirá estas verdades marianas que esclarecen el misterio de Cristo frente a los arrianos. Esta liturgia se llamó mozárabe porque cuando vino la invasión musulmana, muchos de los cristianos quedaron dentro de las tierras invadidas y entonces siguieron haciendo esta misma liturgia, la que ellos conocían ya de la época de los visigodos. Da un relieve grande a la comunión. Entonces, inmediatamente antes de la comunión se introduce el credo, diciendo, confesemos con los labios aquello que amamos con el corazón, o sea, lo que vamos a comulgar. El día 18 de diciembre tiene una fiesta que se dice que fue establecida por San Ildefonso, que fue también compuesta por San Ildefonso para el misal, y que es la expectación del parto de la Virgen, que se introdujo después en los misales romanos. Y esta es la fiesta mariana principal de todo el misal mozárabe. Detrás de mí está la capilla de la Descensión que el cardenal Fonseca en el año 1540 remozó. Todo esto es obra suya, final. ¿Por qué en la iglesia espléndida, iglesia catedral primada de Toledo, se venera de este modo y se significa de este modo este lugar? Porque aquí, en este sitio, la Virgen Santísima bajó de los cielos para dar como premio a la defensa que hizo San Ildefonso de Toledo de su perpetua virginidad, una casulla. La tradición dice lo siguiente, dice que la Santísima Virgen, agradecida a San Ildefonso por su devoción y por haber establecido esta fiesta, lo visitó desde el cielo, acompañada de los ángeles, trayendo en una mano el libro de San Ildefonso, de la Virginidad Perpetua de María, y trayendo una vestidura que le impuso para celebrar
la fiesta que él mismo había establecido. Como casi siempre ha sucedido en la historia de la Iglesia, las herejías han sido ocasión para que la Iglesia manifestara de una forma más clara y más precisa los contenidos de la fe. De tal manera que a finales del siglo IV, Joviniano y algunos seguidores suyos pusieron en duda la virginidad de María. En el año 393, el Papa Siricio, en Roma, condenó las doctrinas de Joviniano. Y pocos años más tarde, en Milán, San Ambrosio convocó un sínodo en el que participaron obispos, padres de distintas zonas de la Iglesia católica. En ellos, en este sínodo, se reafirmaron las condenas del Papa Siricio y de esta forma se vino a manifestar claramente cómo la interpretación de esa parte del credo y se encarnó de María la Virgen por obra del Espíritu Santo, tenía que ser entendida también en un sentido físico, incluyendo la virginidad de María. La Virgen, en el acto suyo de donación a Dios, está poniendo en juego una forma de amar, da su cuerpo, porque lo pone a disposición del Espíritu Santo, pero da la totalidad de su vida, la totalidad de su ser, con una plenitud absoluta. Se pone sin condiciones en los brazos de Dios para cumplir su voluntad hasta el último momento, hasta estar ofreciendo a su Hijo al pie de la cruz. Y entonces es cuando recibe, ahí tienes a tu Hijo, recibe toda una humanidad. ¿Qué está sucediendo? Que a la virginidad de Cristo, que muere dando la vida por su esposa, que es la Iglesia, que es la humanidad, el pueblo de Dios en camino hacia el fin de los tiempos, se empareja la virginidad de la Virgen, que siendo corredentora hace total donación de su vida a esa humanidad de la que va a ser madre, pasa a ser madre nuestra. La virginidad y la maternidad de María no son aspectos separables, ambos están indisolublemente unidos y forman parte de la única vocación y del único designio salvífico de Dios sobre la Virgen Santísima. La integridad corporal de María es también un signo de la llamada a la gloria que tiene el cuerpo humano. El Verbo se ha hecho carne y el cuerpo humano está también destinado a la gloria y de alguna manera María, preservada del pecado, comienza a vivir su integridad corporal, que es un anuncio de lo que será después su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Los restos de San Ildefonso, sin embargo, no se conservan aquí en la ciudad, porque los acontecimientos históricos, los avatares, hicieron que en el año 711 viniera la invasión musulmana y los cristianos cogieron todas sus reliquias y las trasladaron hacia el norte. Y fueron descubiertas en el año 1260 en la ciudad de Zamora, al norte, más al norte, en España, junto con los restos de San Atilano, el primer obispo de la ciudad de Zamora. Queridos amigos, hemos llegado al final, Qué pena. Todo tiene un término, pero al llegar al final conviene recordar algunas cosas que sean como una gran síntesis y conclusión de todo lo que acabamos de ver. Porque nosotros sabemos que Jesucristo es el principal ejemplar de una vida pura, virgen y casta, limpia, limpísima. Pero a la misma vez y junto a la Virgen Santísima,
nosotros tenemos que contemplar en María también ese ejemplar, que por su maternidad y esa relación íntimamente unido a su Hijo, se ha constituido para nosotros también en un ejemplo de vida casta, de vida pura. Tan necesitado el mundo de hoy, de esta pureza y de esta castidad, no está de moda hablar de esto. Sin embargo, la realidad de la Virgen Santísima nos impulsa a todos a valorar lo que Dios valora. A los jóvenes les anima a que vivan también una vida de pureza y de castidad, y a los esposos les anima para vivir también una castidad según su estado, en una fidelidad conyugal que le lleve verdaderamente a una realización plena en su ser humano. Hasta otra, queridos amigos, que ustedes también sean templos vivos del Espíritu Santo. Qué magnífico sería que todos, toda la Iglesia universal, desde la cabeza hasta el último de los miembros, desde el Papa hasta el último de los fieles, pudiéramos tener la inmensa gracia de celebrar una fiesta que conmemorase la perpetua virginidad de María, el único dogma mariano que aún no la tiene. Sería pedir mucho, ¿a que no?